Bien, quiero que pienses en esto. Estás viendo un video viral en TikTok o en Instagram o en Facebook o en alguna historia en el WhatsApp. Y han sacado una nueva coreografía. De hecho, estos videos virales comenzaron siempre por coreografías. Yo creo que hay que bajar un poquito, ¿verdad? No está muy alto, sí, ¿verdad? Hasta allá. Sí, bajemos un poco, gracias. Sí, se siente el golpe. Un poco más, sí, bájale un poco. Ahí está, gracias. Estos videos comenzaron haciéndose virales porque precisamente fueron por bailes. Y pues, ahora hay unas coreografías que, por favor, de chico yo fui bailarín y no soporto ver esas coreografías que nada más hacen así, es como, pues que bailen. Pero sí, se hacen virales. Así que quiero que pienses en esto, en un video que tú estás viendo, una coreografía, y entonces miles están subiendo sus versiones, miles de personas están tratando de imitar cada paso con precisión. Por supuesto, algunos lo hacen bien, otros son malísimos y pues fallan en el video, ¿no? Pero todos están enfocados en una cosa, en seguir al original. Ese es el punto del video. Alguien sacó un buen video con una buena coreografía y todos están intentando imitar, seguir esa coreografía lo más original posible. Esto me habla y creo que nos habla de una realidad hoy en la vida. Estamos constantemente imitando. Desde cómo hablamos, cómo vestimos, o cómo actuamos, o cómo tomamos referencias de lo que vemos a nuestro alrededor, ¿sí? Me gustó ya ese saquito que trae David, ¿no? Entonces, hay algo parecido me voy a comprar. Ahora, el punto aquí está, el desafío en esto está en a quién estamos imitando. Ese es el desafío. ¿Y por qué es importante a quién seguimos, a quién imitamos, a quién queremos reflejar? Bueno, en 1 de Corintios, capítulo 4, versículo 14 al 21, Pablo llama a los creyentes, es decir, a ti y a mí, y a los corintios en ese momento, les llama a imitarlo. Y esto es muy fuerte, créemelo, porque no cualquier persona te dice imítame. No cualquiera de ustedes les dice a los demás, bueno, imítame a mí, imita mi vida. ¿Y por qué? Porque no tenemos la personalidad suficiente, el carácter, la integridad, la santidad, la espiritualidad, la madurez, etcétera, entre muchas cosas. Por eso es fuerte esto que está diciendo Pablo. Así que no para cualquier persona te va a decir, imítenme. Por supuesto, Pablo lo dice aquí sin arrogancia y sin nada que lo limite, ¿no? Es una invitación a imitarlo. Y por supuesto, esto no es porque él sea perfecto, sino la historia nos va a decir el pasaje porque él está siguiendo a Cristo. Él es un modelo visible de lo que significa vivir una vida transformada. Si tú sabes un poquito de Pablo, por supuesto que es una persona digna de imitar en su transformación, en su proceso, en su caminar y en su madurez que tuvo con Cristo. Así que ahí está la historia, 1 Corintios 4, 14 al 21, nos dice así: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, es decir, como un padre, con amor. No es una exhortación, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, un año era un tutor, un maestro, un líder.
Porque aunque ustedes tengan 10,000 tutores en Cristo, no tendréis muchos padres, es decir, muchos padres espirituales, solo hay uno. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Así que hoy más que nunca necesitamos discernir a quién seguimos. Discernir, es decir, poner en serio, una atención muy cuidadosa. Es decir, tomarlo con seriedad. ¿A quién seguimos? Por supuesto, los jóvenes están más tentados en esto ahora, ¿verdad? Cuando nosotros fuimos jóvenes, teníamos también nuestros referentes. Ahora, tal vez de grandes es menos, ¿no? Porque hemos ido conformando nuestro carácter. Pero seguimos imitando. Vivimos en un mundo ahora lleno de influencers. Pero no todos influyen para bien. Mira, imitar es una decisión intencional. Es decir, tú has decidido qué tomar de esa persona. Lo decidiste intencionalmente. Fue una decisión tuya. Cuando imitas algo es porque o te atrajo, decidiste, porque viste que tiene algún privilegio para ti. Es decir, fue consciente. Así que en el verso 16 nos dice Pablo: por tanto, mira, yo te ruego que me imitéis. Y es un ruego, no es una ordenanza. Esto implica que tu imitación sea voluntaria, pero que pongas una especial atención a quién estás imitando. Y esto no es otra cosa para que lo consideres no es otra cosa más que para tu bien. Ya sea que lo quieras tomar amablemente, o si quieres considerarlo, lo enfatiza ahí cariñosamente, como un padre te lo ruego. Mira, en un mundo donde hay tantas voces ahora compitiendo, donde hay tantas personas compitiendo por nuestra atención, debemos aprender y estar conscientes a elegir sabiamente a quién seguimos. Hoy, jóvenes y adultos, y tristemente niños también, tienen acceso a modelos en las redes sociales. Tienes acceso a modelos en la televisión, tienes acceso a modelos en la vida cotidiana, en tu trabajo, en la escuela, en la combi, cuando vas en la calle. Y muchas veces simplemente sin cuestionarnos, imitamos. Formas de hablar, valores, comportamientos. Pero, ¿estos modelos reflejan el carácter de Cristo? ¿Estos modelos que queremos imitar están transmitiendo lo que Cristo quiere en tu persona que transmitas? Mira, normalmente nosotros buscamos, sí, tenemos la intención, si eres un creyente en Cristo, tienes la intención a buscar ser más como Cristo. Pero, normalmente digo, pues con todos, pero siempre tenemos ese cuartito, con la llave cerrada, con la puerta cerrada y en llave.
para que no entre nadie. Cuando digo nadie es Cristo tampoco. Y el fin de Cristo es que quiere que lleguemos a un punto tal, y el fin en Dios es que quiere que lleguemos a un punto tal que imitemos a su Hijo. Y su Hijo tenía una dependencia total en el Padre. Y dice, y lo mencioné la última vez que prediqué, o la última vez que dije, no recuerdo cuándo, pero si tú quieres conocer a Dios, tu mejor referente, quien te va a presentar a Dios, porque la Biblia dice que nadie ha conocido a Dios, sino solo el Hijo. Así que si quieres conocer a Dios, tu mejor referente es Cristo. Y tu mejor referente para imitar, seguir, reflejar, es Cristo. Así que lo que Él busca es que aún esa puertita le quites la llave y la dejes abierta. Tomamos un ejemplo actual. ¿Qué sucede si seguimos a alguien que está promoviendo egocentrismo o materialismo? Lo único que terminaríamos sería alejados o más lejos de lo que Dios desea para nosotros, ¿no? Eso no nos va a acercar a Dios. Eso nos va a alejar más. Así que la pregunta no es si estás imitando, porque todos imitamos. La pregunta es ¿a quién? Y Pablo quiere concluir estos capítulos 1, 2 y 3 y ahora el 4 que venimos estudiando con esto. Quiere concluir ya esta historia de a quién sigues, a quién no, a quién estás imitando. Ya quiere dejar este tema, porque hemos venido hablando estos 4 capítulos. Ya dice, ya está. Ustedes imítenme a mí. Yo estoy imitando a Cristo. Ese es nuestro referente. Seamos un modelo de vida. Con esto quiere concluir Pablo. Seamos un modelo de vida, porque si estamos siguiendo a Cristo, nuestro último punto final de reflejo sería reflejar a Cristo. Porque el testimonio tuyo va a hablar más que tus palabras. Mentimos y tú puedes decir, qué lindo, ¿verdad? Qué linda persona. Cuando estás hablándole con puras mentiras. Puedes sonreír y poner una cara linda y abrazar a alguien, pero quieres clavarle el cuchillo por la espalda. Es decir, lo que quiero decir es que tú puedes reflejar estas actitudes, estas sonrisas, estas palabras, pero tu testimonio genuino va a hablar más que todo eso. Al final, la gente va a reconocer. Ese no me convence. Ese no. Ahora, el problema es que nos vayamos al extremo. Cuando llegué a la iglesia en Uruguay hace 14 años, una mujer simplemente no le cae bien. Como todos sentamos, ¿verdad? A veces ves a alguien y dices, este no me cae bien, esta me cae. Así me pasó, no le cae bien. No me conocía, nunca había hablado conmigo. Lo curioso es que yo comencé, rápido a mí me involucraron en, como ha sido siempre, llegué a enseñar. Me dejaron encargado de un estudio y me dejaron encargado de predicar, etcétera, y los jóvenes. Mucho de lo que hago aquí, bueno. Y esta mujer con su esposo participaba en este estudio. Y me dice el esposo, ¿qué piensas, David? Hay cierta persona, pues que le dice a mi esposo que no le cae. Sacándolo en el estudio. Y bueno, cuando ella piensa que no le cae, siempre normalmente ha atinado. Y yo le digo, ¿lo conoce? No. Entonces le digo, espero que no sea yo. Espero que no sea cualquier persona. Porque ¿cómo puedes juzgar a alguien cuando no le has dado la oportunidad a conocerlo? Así que lo que quiero decirte
Es que el otro extremo es que tú puedes llegar a mirar a una persona y decir, esto no me está cayendo nada bien, no sé, no hay algo que no me gusta. Pero lo conoces genuinamente. ¿Has intentado tomar un café con ella? ¿Lo has invitado a tu casa a comer? ¿Has pasado tiempo con él platicando? ¿Han hablado del Señor, de Cristo? ¿Han tenido un tema espiritual para saber dónde está su corazón? Así que el testimonio siempre va a hablar más fuerte. Tu vida y tus palabras, porque lo que hay en el corazón, ¿verdad? Es lo que... Palabras, conducta, maneras de responder, carácter, nuestra visión por la vida es lo que transmitimos. Seamos, por lo tanto, un modelo de vida para los demás que nos observan. El versículo 20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? ¿Cómo medimos eso? Tristemente no somos una iglesia que hace mucho énfasis en el poder del Señor y no estamos, y digo tristemente porque a veces somos muy bíblicos y solo nos enfocamos en la enseñanza, porque nos da miedo esa parte espiritual en desviarnos. Y por eso digo tristemente. Pero ¿cómo mides tú el poder de Dios? ¿Cómo se mide en una persona que el reino de Dios le ha impactado? ¿No es con su vida? El otro lado, en estas iglesias que hacen todo este énfasis en esta espiritual, pero cuando tú ves su conocimiento y su vida, no tienen coherencia. Ese es el otro lado, ¿verdad? Que hay mucho poder y énfasis en las cosas espirituales y sobrenaturales, pero cuando conoces su vida dices, pues eso está por el dinero. Habla de espiritualidad, pero mira, el reino de Dios, cuando habla de que trata de poder, Pablo no solo lo predicaba, lo vivía. Vivía lo que enseñaba. Su vida era un testimonio tangible, palpable, visible del poder transformador de Dios. Como en 3 ocasiones tú vas a ver en el Nuevo Testamento el testimonio de él. Y él lo transmite delante de personas importantes, personas no tan importantes, enfrente de una congregación, en algunas cartas. Pero él dice, mira, así de sencillo es el poder de Dios. Tú puedes ir caminando en el camino y una luz puede resplandecerte y hablarte. Y eso es suficiente para transformar tu vida cuando reconoces que es Dios hablándote. Las personas, especialmente los jóvenes, están ya cansados de palabras vacías. Cuando estamos jóvenes, buscamos autenticidad, coherencia. Ellos más que nada me juzgan cuando les estoy enseñando cada semana los sábados. Y están ahí, lo tengo a los 30 que somos ahora, gracias a Dios, más de 30, y todos observándome mientras estoy. Y todos ellos, yo sé que ellos van a buscar coherencia entre lo que les enseño y lo que vivo. Mi vida les tiene que hablar más fuerte a ellos que mis palabras. Y eso es algo admirable a seguir. Y eso es algo que va a impactar más sus vidas que lo mucho que yo pueda pararme aquí y decirles a ustedes. Un ejemplo, por eso, podría ser un líder que habla de amor, pero no perdona. Porque pierde toda la credibilidad, ¿verdad? Sin embargo, un cristiano que vive con coherencia, ¿qué hace? Nos inspira, nos anima. Y por eso es que seguimos a personas, porque nos están inspirando. Tu vida, quiero que lo recuerdes en esta mañana, podría ser el único evangelio
que alguien va a leer. Tu vida, tu testimonio, tus actitudes, tu carácter, puede ser el evangelio que una persona, alguien va a leer en ti. ¿Qué mensaje estás transmitiendo? Versículo 15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Es decir, Pablo ve a los corintios como a sus hijos espirituales. Un padre no solo enseña, ¿verdad? Él guía con su ejemplo. No soy padre, pero tengo muchos referentes. Mis hermanos, mi padre obviamente, muchos conocidos, algunos líderes, gente con quien he trabajado. Por ejemplo, Rob, que tengo ya los 29 años de conocerlo, que lo he observado como padre, hablo. Y en la mayoría, en alguna ocasión yo he escuchado de ellos que han aprendido, y lo han dicho, me lo han dicho o lo han dicho en alguna reunión, que han querido ser ese modelo, que han llegado a ese punto en entender que sus hijos los están juzgando y están buscando que sean un referente para ellos, ¿no? Díganme ustedes, padres, yo no soy padre, por eso digo. La mayoría ha llegado a ese punto. Ya igual como madre, ¿verdad? Igual como madres. Así que un padre no solo enseña, guía con su ejemplo. Y eso es lo que Pablo está queriendo decir aquí. Yo les hablo más bien como el padre espiritual de ustedes. Y como ese padre, porque no tienes, dice 10,000 padres a quien seguir. Yo fui quien te transmití el evangelio. Yo soy tu padre, yo soy esa persona preocupada por ti y el responsable ante Dios, quien entregaré cuentas de mi hijo. Por lo tanto, tengo la preocupación, la responsabilidad y el deseo que me imite. Y por eso me conformo o me conduzco de la mejor manera. Y Pablo quiere que tú entiendas eso y que lo imites. ¿Tu hijo tiene la suficiente confianza para acercarse a ti y contarte sus problemas? Cuando ha metido la pata. Cuando te está mintiendo, porque todos te están mintiendo en algún momento. ¿Buscó primero a otra persona o te buscó a ti para decirte el problema? Si no es así, entonces está habiendo un problema de comunicación y no está siendo el referente para tu hija o tu hijo. El discipulado, miren mis hermanas y mis hermanos, no es solo transmitir conocimiento. Eso lo tengo bien claro en mi vida. Es más bien modelar una vida transformada. Eso es la diferencia entre un creyente y un discípulo. El discípulo va a querer hacer y ser como su maestro. El creyente en Cristo está aprendiendo, quiere crecer, quiere practicar cosas, pero todavía no está consciente de querer ser y hacer y reflejar la esencia misma de Cristo. El discípulo sí quiere. Un ejemplo muy claro de esto es Pedro. Está la tormenta en todo lo que está más nublado que esto ahorita que vemos. Hay un viento tan fuerte. Hay oscuridad. Y el entorno ha embriagado a todos de temor. Mira que son pescadores, algunos de ellos, y aún así están teniendo miedo. Están en un lago que parece mar. Hay grandes olas. Y entre este ambiente fuerte para ellos, de temor a morir,
Alguien dice, ay, 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 no solamente ya está la situación crítica, sino que parece que estoy viendo a un fantasma. Pero ahí el discípulo amado dice, no, ese es el Señor, es el Señor, sí, es el Señor. Y entonces Pedro, el discípulo, no el creyente, el discípulo que quiere hacer lo que el maestro hace, le dice, si es el Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti. ¿Qué quiere decir? Si tú vienes caminando sobre el agua, entonces yo puedo caminar sobre el agua también. Porque el discípulo sabe que puede hacer lo que el maestro hace. ¿Y qué le dice Cristo? Bien. Porque Cristo cree que tú puedes hacer lo que el maestro te está invitando a hacer. El problema es que no creemos, dudamos. Y Dios y Pablo en este pasaje quiere llevarnos a este punto, a imitarlo, como él está intentando imitar a Cristo. No su carácter, no la persona de Pablo, sino a quien está intentando reflejar a Cristo. Así que el discípulo querrá tener la esencia de Cristo, ser como Cristo, hacer las cosas que Cristo hace. Y Timoteo, que lo menciona ahí, imitó la fe, la paciencia y el carácter de Pablo. Por eso lo manda. Mira lo que dice Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 10 al 11. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 10 y 11. Alguien que me lo lea, pero bien bonito, que nos impacte. ¿Cómo lo lee? Ya los desanimé a algunos. Pero el que tenga el valor, que nos impacte. Sí, 10 y 11. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todo me ha liberado el Señor. Gracias, amante. Le está escribiendo Pablo a Timoteo, ¿no? Mira, tú has seguido a mí, las cosas que yo te enseñé, mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, mis persecuciones y mis padecimientos. Tú has imitado lo que yo te he enseñado que siguieras. Este discipulado formó a Timoteo como un líder fiel y digno de confianza. Y por ello manda a Timoteo a los Corintios, para que lo imiten también a Timoteo. Así que por ello nos habla el pasaje que hay algunos que no están enseñando esto, que se están envaneciendo y que enseñan con poder, pero no el poder de Dios, sino el poder del envanecimiento. Ay. O te me corriges, o voy contigo con vara, o si te me corriges, ya llegaré contigo, pero con amor y misericordia. ¿No nos dice el pasaje así? Pero una cosa es que sí, sea cualquiera de las dos actitudes que tomes, sí se va a tratar el asunto. Porque hay que tratar las cosas que están mal, sin el temor.
cosa que la iglesia cristiana está perdiendo, déjame decirte. La autoridad del liderazgo está perdiendo esta parte. Y Satanás sabe muy bien esto. Por ello es que las nuevas generaciones no quieren que los toques. Por ello es que ves reflejado en la cultura, en la sociedad, ahora el profesor. Que llega la madre y le da abrazos a la madre del profesor. Porque se está conformando esa cultura. No somos ciegos, ¿verdad? Lo estamos viendo. Tenemos que llegar a ese punto. Porque más bien Satanás quiere llegar a ese punto. Otro ejemplo son los discípulos que caminaron con Jesús y aprendieron a través de su ejemplo, ¿no? Después de su resurrección, reflejaron el carácter en el mundo y continuaron su misión. Hechos 4:13 nos dice que ellos, una persona, que ellos aprendieron y buscaron imitar lo que aprendieron del Señor. 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ah, caray. Personas sin preparación, sin escuela, pero que reflejaban que Jesús los respaldaba, que reflejaban el carácter y la personalidad de Cristo. Es decir, la persona de Cristo hablaba más en ellos que sus vidas. ¿Ya llegaste a ese punto? Que la gente te diga eso. Ay, yo conocí a Ezequiel. Ay, cómo ha cambiado. Ya no es el que era. Por lo menos ya ni dice esas palabrotas que se aventaba. El versículo 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. Así nos dicen esto. Conversaciones, enseñanzas diarias en el púlpito, algo por ahí se movió. Yo creo que la pila, ¿no? Tal vez la pila, no importa. Ahí está el micro. Conversaciones diarias que escuchamos, que abundan mucho en el púlpito, ¿no? Escuchamos muchas opiniones ahora, y desde el frente, desde aquí, muchas enseñanzas y muchos consejos. Pero el reino de Dios tiene que tener poder, va a ser visible más en la persona y en el carácter de a quien estás tú intentando imitar y escuchar y reflejar. En el contexto de los corintios había divisiones, líderes que presumían de su elocuencia y conocimiento. Y por esto Pablo nos menciona que hablar bonito no es suficiente si no hay evidencia de la presencia de Dios. Hoy en día muchas personas pueden hablar de Dios sin experimentarlo. Hoy en día muchas personas pueden hablar de Dios sin experimentar su poder. Donde hay conocimiento, pero no hay transformación en sus vidas. Y por eso yo les insisto mucho cuando estoy aquí al frente. Si tú vas a hablar de doctrina, de teología, de la palabra de Dios, que tenga coherencia en tu vida. Por favor, no vayas a hablarles del amor a tu familia y no les quieras perdonar, porque te van a degollar. El poder del reino no es humano, no es emocional. Déjame decirte, tú no tienes que venir aquí y sentir bonito. Ay,
sentí re bonito, salí, y se sintió, y qué bonito que se sintió hoy la presencia del Señor. Eso no es el poder del reino de Dios. Es el Espíritu Santo obrando en tu corazón. Es el Espíritu Santo obrando en tu corazón para que produzcas frutos. Y si tú no estás reflejando, transmitiendo, mostrando esos frutos, no está obrando el Espíritu todavía. Y no es culpa del Espíritu, y no es porque no tenga poder Dios. Si saben hacia dónde voy, ¿verdad? 2 Corintios 5:17 nos dice que el reino de Dios cambia vidas. Voy a mencionar varias citas, no tienes que buscarlas, solo hago referencia. Crean en lo que dice ahí. Filipenses 4:13 nos dice también que el reino de Dios da fortaleza para superar las tentaciones y las dificultades. Gálatas 5:22 y 23 nos dice que el reino de Dios nos hace testificar con milagros, con señales y con frutos espirituales. Y Romanos 1:16, ustedes a lo mejor lo van a recordar, se los voy a decir. El evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio es poder de Dios para salvación. Esto significa que cuando predicamos, no estamos confiando en nuestras habilidades humanas, sino en que Dios obra a través de su palabra para cambiar corazones. Ahí radica el poder de Dios. Así que un testimonio poderoso del reino de Dios es aquel que muestra a alguien que perdona lo imperdonable. Eso habla más. ¿Han visto ahora algunos juicios en Estados Unidos, que es donde pasan más, verdad? Esos juicios al frente, de aquel asesino que abusó y mató de su hija, y algún cristiano que se ha parado y mira, yo no entiendo lo que hiciste. No comprendo la magnitud de lo que has hecho, pero te perdono. El padre de su hija que fue abusada y asesinada, encontrada ahí, destajada, diciéndole al asesino que lo perdona. Eso, por supuesto que tiene que golpear la mente y hacer vibrar el corazón de esa persona. Porque ¿cómo puede perdonarme a alguien a quien le he hecho tanto daño? Ese es el poder del reino de Dios obrando a través de un testimonio en la vida de un creyente. O jóvenes que han decidido abandonar su vida de pecado para servir a Dios con pasión. Se los acabo de enseñar hace 2 o 3 semanas. No puedo entenderlo, les dije. Triste para todos ustedes jóvenes que no van ya los sábados, pero hoy se los hago saber. Les dije, no puedo entender cómo en mis 29 años enseñando a jóvenes, no veo a esos jóvenes de 15, 20 y tantos años entregando su vida para servir a Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué me hace a mí diferente a ustedes? Nada. ¿Por qué yo decidí dejar mi pecado y servir a Dios y ustedes no pueden? ¿Qué los hace diferentes a mí? El poder y el reino de Dios es eso. Cuando vemos jóvenes que dejan su vida para entregar su nueva vida a Dios en un compromiso para servirle. Allí se refleja el poder de Dios. Y es a donde Pablo quiere llevarnos. Así que el pasaje de Corintios nos quiere concientizar. Vive una vida digna de imitar. Y si quieres formar discípulos, podrás dar testimonio a imitar, porque estás enseñando con tu vida, lo que como Timoteo con Pablo. Por eso en nuestra sociedad digital la imitación es inevitable ya.
ya imitamos ya por ver. Seguimos a influencers en redes, seguimos amigos, seguimos a conocidos en nuestro entorno, a líderes en nuestras comunidades, pastores, no sé, o líderes políticos, no lo sé. Pero si queremos un impacto eterno, necesitamos imitar a Cristo. No hay otra. Buscar modelos espirituales que reflejen su carácter. Mira, ya se los mencioné en una ocasión, pero yo mi primer año lloraba cuando estaba solo, porque le decía a Dios, ¿por qué no encuentro a alguien a quien imitar? De verdad, yo lloraba porque no encontraba un referente a quien imitar. Fui formado en la cárcel por el hombre salvadoreño y me dijo, cuando salgas de aquí, tú pégatele al pastor. No lo sueltes como Elías a Eliseo. Así fue el consejo que me dio. Yo salí pensando, soy Elías y voy a seguir a Eliseo. Y no lo voy a soltar. Y fue lo que hice con el primer misionero con quien trabajé. No lo solté. Me le pegué todos los días. A donde iba a enseñar, yo voy contigo, ¿puedo ir contigo? Sí, llámame así. Y ya se acostumbró a jalarme por esos 8 años. Lo que quiero decir es que necesitas imitar a Cristo, pero si tú estás empezando en tu vida cristiana, busca un referente maduro cristiano, una mujer o un hombre, a quien puedas reflejar su carácter, pero búscalo, por favor. Pégatele. Quiero dejarte con estos 3 principios prácticos en esta mañana fría, congelada. Evalúa primero a quién sigues. Número 1. Evalúa a quién estás siguiendo. Las personas que imitas, ¿te están acercando a Cristo o te están alejando de Él? Número 2. Busca un mentor espiritual. Búscalo. No es algo mío, es algo que viene de la palabra de Dios. Nos anima a buscar mentores. Pablo instituyó la iglesia y puso líderes para que los siguiéramos. No está fuera del contexto. Así que busca un mentor espiritual. Encuentra a alguien cuya vida sea un ejemplo de fe, de amor, de servicio. Déjate mentorear por ella o por él. Confía en esa persona. Vas a ver qué linda aventura es. Tercero, sé un ejemplo. Sé un ejemplo. Vive de manera que otros puedan imitarte y acercarse a Dios, perdón. En la escuela, mi mejor amigo en la preparatoria, él y yo tomábamos todos los fines de semana. Se consiguió una novia y la novia no nos quería a nadie. Aun cuando se casaron después no nos quería. Pues resulta que porque era cristiana. Pero eso no significaba así como que se comportaba muy bien. Si nos hubiera demostrado un poquito de gracia, de misericordia, por favor, pues lo hubiéramos entendido. Pero era una Chucky, parecía la chica. Un muñequito terrorífico. Años después me voy yo a Estados Unidos y regreso como creyente. Y le digo a mi amigo, es que ahora conozco a Cristo. He cambiado mi vida. Y le compartí. Pues lo que me dice, ¿así es mi esposa? Sí, desde que estábamos en la escuela era. ¿En serio? ¿Siempre fue? Sí. No te puedo creer nada. Sí, ¿en serio? No lo puedo creer. Jóvenes, señoritas y caballeros, sean ejemplo en sus escuelas. Es decir, ejemplo cristiano. No sean de la secreta, por favor. Eso es peor. Porque si te avergüenzas del Señor, el Señor se avergonzará de ti cuando estés delante de Él.
Lo mismo adultos. Por favor, que no pasen los años, que tu vecina y tu vecino digan, nunca supe que era cristiana, ay, siempre la vi amargada, siempre lo vi amargado, el cuate ese nunca me saludó, siempre salió y ni quería voltear a vernos. Y resulta que era cristiana. Por favor, hermanos y hermanas, sean ejemplo en su comunidad, con sus vecinos, con su familia. Les termino con esto. En una carrera de relevos, ¿todos conocen lo que es una carrera de relevos? Corres y hay otro que toma lo que se conoce como testigo. Testigo es esa barrita que se pasa de mano a mano. El corredor, entonces, no solo corre, tiene que llevar este testigo y tiene que pasárselo al siguiente. Así es nuestra vida. No estamos corriendo solos. No creas que estás sola o solo. Vamos todos contigo. Cada decisión que tomamos, cada ejemplo que damos, es algo que otros llevarán consigo. ¿Qué tipo de testigo, de barreta, de vida, de testimonio estás pasando al otro, al que tienes en tu contorno, a tu alrededor? ¿Qué tipo de testimonio estás pasando? ¿Fidedigno, fiel? ¿Lo estás animando a acercarse a Dios? ¿O lo estás alejando más de Él? Pongámonos de pie.